Hola, soy Gisela y te ayudo a resolver el test RATS-R de diagnóstico para autismo. Yo obtuve mi diagnóstico hace poco y me enfrenté a este test que es muy confuso a veces. Voy a explicar mi experiencia y espero que te puedas identificar con ella para aprender un poco más del autismo. Por supuesto, no soy la única persona autista que ha resuelto este test. Y muchas personas autistas van a poder responder desde sus propias experiencias. Te recomiendo que no solamente veas mis videos, sino que también veas otros videos de otras personas autistas respondiendo este test. Pregunta 4. A menudo hablo muy fuerte o muy bajo y no me doy cuenta. Ok, hay un tema con la modulación de la voz. Las personas autistas no siempre tenemos integrado de manera natural los constructos sociales para modular la voz y que ésta vaya de acuerdo a la infinita cantidad de significados que tu voz puede aportarle a un discurso. Y es así que resulta muchas veces muy confuso para algunos autistas cuál es la entonación correcta. Me pasa continuamente que cuando estoy cansada tengo mayores dificultades para poder modular mi voz, ya que el proceso de lo que quiero decir con mi voz es más consciente que en las personas neurotípicas. En las personas neurotípicas esto es más automático. Yo tengo que pasar por un proceso de decidir cómo es que voy a entonar todo lo que voy a decir. Yo tengo la característica de tener una voz quizá muy histriónica y expresiva, que revela absolutamente todos mis sentimientos y todas mis emociones. Eso es perjudicial para mí porque puede ocurrir que yo estoy teniendo algún sentimiento, alguna emoción que no está relacionada necesariamente con mi interlocutor. Podría estar tratando de procesar algún otro estímulo que se da paralelo a la conversación, como por ejemplo que esté sonando una sirena y eso me perturba, o que esté muy cansada. Por ejemplo, el día de hoy estoy muy cansada y me está costando mucho usar la energía que tengo para poder mirar a la cámara, así que es posible que hoy día mis ojos no estén apuntando a la cámara, sino que para concentrarme estoy mirando mi mente, por decirlo de alguna manera. Con eso puedo gestionar mejor los recursos de energía que tengo y así puedo hacer este video porque tenía muchas ganas de hacerlo hoy. Todavía tengo energía para gestionar y modular mi voz. Yo ahora soy hiperconsciente de mi voz y cómo afecta esto a las personas por años y años de ensayo y error. Otras personas autistas les ocurre lo contrario. No tienen una voz histriónica como la mía, sino que es un poco más monótona. Y también les va a costar adaptar su voz a las expectativas sociales. Yo creo que es más usual que cuando tienes una voz histriónica como la mía, recibas mucho más comentarios negativos, porque la voz alta puede producir en los demás algún fastidio, estás hablando demasiado fuerte, o las personas creen que estás queriendo llamar la atención, eso también puede generar fastidio. Estoy diciendo todas las cosas que me han dicho. Pueden creer que les estás gritando si justamente tú hablas fuerte y justo tienes una emoción que no tiene nada que ver, o puede ser un sentimiento fugaz
fugaz de algo de la conversación que una persona neurotípica podría simplemente tener en su mente y ocultarlo en su mente, y a una persona como yo sale. Y es información que yo no quisiera compartir, pero se me sale. Es algo que yo no necesariamente quiero comunicar porque quizás es un sentimiento irrelevante, algo que yo sentí y que es solo mío y que no quiero que afecte a mi interlocutor. Se sale y afecta. Y como comentaba, pues que lo puedo controlar más cuando estoy descansada. Y en momentos como hoy, con un poco menos de energía incluso que la que tengo hoy, sería más difícil. Ahora estoy frente a la cámara, me siento en un ambiente seguro y no quiero hacer masking, quiero mostrar las cosas como son. Entonces, en este momento no estoy poniendo energía en controlar mi mirada. Pero digamos que estuviera así de cansada como estoy ahora y tuviera que controlar mi mirada, mis gestos, mis movimientos, posiblemente no me alcance la vida para controlar mi voz también, o posiblemente algo de todo lo que tengo que controlar conscientemente se me escape. Uno no tendría por qué pasar por este proceso de desgastarse para no estar recibiendo comentarios negativos de los demás. Cuando comento lo que comento, no estoy sugiriendo que las personas tengan que ocultarse. Estoy comentando lo que hago yo, porque he recibido tanto feedback negativo que para mí es terriblemente agotador recibir más feedback negativo. Y a veces pongo en balanza, tengo la paciencia, la salud mental que se me agota para poder procesar una reacción negativa de mi interlocutor o no. Y muchas veces recibir la reacción negativa de la otra persona me deja más cansada que enmascarar, que controlar todos mis movimientos, porque tengo traumas y no es algo que me va a afectar solo en el momento. Posiblemente voy a pensar en eso todo el día, toda la noche y no duerma, y al final de cuentas yo decida que no tengo fuerza para gestionar sentimientos de ese tipo y es más práctico para mí enmascarar. No, insisto, no sugiero que hagan esto. Estoy en muchos aspectos muy adolorida, y algo que podría ser una interacción con una persona que no salió de lo mejor, que cualquier persona que está que no ha pasado por las cosas que yo he pasado diría, yo no lo puedo soltar así tan fácil por las experiencias previas que he tenido. Evidentemente necesito más terapia para poder para que mis experiencias pasadas no estén interfiriendo en mi presente y yo no tenga que gastar esta cantidad gigantesca de energía para no hacerme más daño cuando interactúo con las otras personas. A mí me gustan las personas, a mí me gusta interactuar, y es muy triste cuando una interacción no sale bien, me produce muchísimo dolor. Lapsus, estoy un poco agotada. Van a haber personas autistas que les pasen los dos extremos también, que en algunos momentos su tono de voz es muy monótono y que en otros momentos su tono de voz es muy efusivo. Cuando yo me emociono por algo es difícil para mí disimular. Cuando algo me aburre es difícil para mí disimular. No solamente
queda en si hablo muy fuerte o muy bajo. El tono también cambia para las personas que tienen pues las características que yo tengo en mi voz, ¿no? Y ha sido difícil para mí encontrar un equilibrio. Ha sido, creo que lo que yo más he percibido de las personas que les afecta. Y cuando una persona vive toda su vida recibiendo críticas negativas de los demás, se vuelve hipervigilante. Empiezas a notar cada gesto, cada movimiento, cada cambio en el tono de voz de la otra persona. Y sin que la otra persona tenga intención de rechazarte o de decirte algo, te has acostumbrado a estar tan alerta todo el tiempo que recibes información que no quisieras recibir. No es que todas las personas vivan maltratándome, es que las otras personas también tienen emociones y se ven afectadas por los estímulos de su ambiente. En algún momento ese estímulo del ambiente voy a ser yo. Y mientras yo voy a dar más información de la que quisiera, también voy a leer en los demás más información de la que quisiera. Esto es por experiencias negativas. Conozco otras personas autistas que, bueno, he visto videos de otras personas autistas que no han sido tan afectadas como yo porque crecieron en un ambiente más amigable con su autismo. Afecta mucho cómo creces. No es que mis progenitores y cuidadores hayan sido malos, pero sí, en muchos aspectos fue un entorno hostil con mis propias características. Yo percibo que las personas que me criaron también tenían características autistas y notaban en mí cosas que pudieran generar una reacción negativa en los demás porque generó una reacción negativa en ellos y no querían que yo tuviera esa reacción, o sea, que yo recibiera esa reacción de los demás y por eso trataban de corregirme, de modularme para que no pase por lo mismo. Fue difícil, igual pasé por lo mismo. Quizá no al mismo nivel. Yo pude recibir información concreta de cómo defenderme cuando alguien estuviera intentando hacerme bullying. Estas personas que me criaron aprendieron a defenderse y me dijeron específicamente qué hacer. Algo que muchas personas autistas no reciben de sus padres neurotípicos y que yo sí tuve la oportunidad de recibir. El nivel de lo específico que fueron para que yo actúe ante situaciones así. Di tal cosa con tal tono de voz, ensayábamos. Fue justo la información que yo necesitaba, por lo cual yo no he recibido una cantidad de bullying comparable con lo que he visto en videos de otras personas autistas y con lo que he conversado ya personalmente con otras personas autistas que he conocido a través de la comunidad autista. Estas personas no tuvieron ninguna herramienta para defenderse y muchos han pasado situaciones increíblemente tristes y dolorosas en sus vidas que no se comparan con las mías y pueden tener como referencia que la mía ha sido muy difícil. He somatizado mucho lo que me ha afectado las reacciones de los demás. He invertido
muchísima energía en aprender qué cosas dice mi cara, qué cosas dice mi voz, qué cosas dice cada movimiento. Mientras que los otros niños estaban concentrados o en estudiar o en lo que sea que se concentran los niños, ver televisión, ni siquiera lo sé. Yo estaba concentrada en aprender esto que les comento. Es muy inestable el tono de mi voz y muy transmite mucho. Me preocupa cuando a veces siento que mi tono de voz, mi entonación, mi volumen puede afectar de maneras muy grandes a las personas que están en el ambiente que están conmigo. Le he sacado provecho en salones de clases en los que mis alumnos me han comentado, y he sentido muy sincero, que han disfrutado mucho mi clase porque dicen que se mantienen despiertos con las entonaciones de mi voz y las inflexiones que hago. Y es que cuando yo enseño, yo disfruto mucho enseñar y ese disfrute se transmite y creo que las otras personas perciben eso, pero no todo el tiempo estoy disfrutando todo, y cuando no disfruto algo también transmito a las otras personas y puedo ver que las afecto más de lo que puedo ver que otras personas afectan al prójimo, a los demás con sus entonaciones de voz. Es como si fuera un gran poder que viene con una gran responsabilidad sumado con una tremenda carga emocional. Entonces, el test te da la oportunidad de responder verdad ahora y cuando era joven, verdad solamente ahora, verdad solamente cuando tenía menos de 16 y nunca fue verdad. Por mi experiencia puedo decir que por más que te desgastes tratando de modular tu voz, van a haber momentos en que simplemente se sale. Y no cuento con la imaginación suficiente como para creer que alguien pueda marcar solamente en un momento pasado, porque a punta de aprendizaje dejó de tener un impacto fuerte en los demás con su voz. Podría pasar, sí, creo, y estoy quizá adivinando, pero comparto lo que pienso con la información que he obtenido hasta ahora, que en algún momento de la vida de una persona naturalmente haya tenido una voz muy histriónica como la mía, y luego en algún momento de su vida comenzó a tener una voz más monótona, quizá por distintas circunstancias. Yo puedo decir que yo esto lo hice de manera controlada y pensada. En una época me cansé tanto de afectar a las personas con mi voz que adopté el acento de una persona, de un personaje de la televisión que siempre tenía un tono de voz muy chill, muy todo me resbala, soy la persona más chévere del mundo, y comencé a hablar como esa persona por mucho tiempo y a mucha gente le gustaba eso. Por supuesto, ya no transmitía las cosas positivas cuando estaba emocionada con algo, porque esa persona era súper chill, súper cool, ¿no? Súper chévere, no se exaltaba por nada. Me ayudaba para controlar las emociones negativas, porque esta persona no se inmutaba por nada. Perdí gran parte de quien yo soy haciendo esto. Me deprimió muchísimo. Muchos amigos se acostumbraron a eso porque los hice después de que empecé a adoptar esta caricatura de mí. Y cuando no tenía energía para interpretar este personaje, o cuando quise cambiar, cuando quise hablar con mi voz de verdad, me rechazaron y dejaron de ser mis amigos. Y en ese aspecto
pues yo los mandé a la miércoles bien rápido. O sea, fue como que, ya, pues si no te gusta la verdadera yo, pues cargo un poco de responsabilidad porque no mostré quién yo era. Y cuando digo que cargo un poco de responsabilidad, no estoy culpando a las personas que hacen esto, para nada. Digo esto hacia mí misma con un poco de injusticia hacia mí misma, siempre tirándome la maleta al hombro. En realidad hice esto para sobrevivir. No es que mentí, solamente hablaba como un personaje y ya veo cómo eso puede haber afectado a las personas y a mis amigos, pero no todos mis amigos decidieron alejarse cuando cambié de tono de voz. Muchos se quedaron, la mayoría se quedó. Entonces, sí, voy a dejar de sentirme responsable por los que se fueron. Hay más cosas de mí que mi tono de voz, por el amor de Dios. Ellos debieron también apreciar eso, ¿no? Pero creo que les gustaba más el personaje que vendí. Ustedes tienen toda la libertad de juzgar lo que cuento como prefieran. Yo misma me juzgo. Entiendo cómo las personas autistas se juzgan también. Cargas con la culpa de tus acciones, por más que tus acciones no fueron realmente terribles, pero te generaron un dolor. Muchas veces piensas que la reacción de los demás y el dolor que te generaron es tu responsabilidad. Pueden darse cuenta porque yo misma acabo de decir eso de mí. Debe ser algo que aún pienso y que está en alguna parte de mi cabeza. Pero nadie tendría que pasar por este terrible esfuerzo. Atrévanse a ser como son. Al final de cuentas, vale la pena. Al final de cuentas vas a saber a quién verdaderamente le agradas. Pero primero tienes que aprender cómo hacer, y a veces es muy difícil después de que te han criticado toda la vida, cómo hacer para agradarte a ti mismo. En el momento en que te agradas a ti mismo, te empieza a importar un rábano si no le agradas a los demás. Y no lo digo en un tono defensivo, a la defensiva de, no, una actitud de primero te agredo, primero te hago algo para que no me ataques a mí. No, sino en una actitud de amor. Tú vas con la inocencia de un niño, recuperas la inocencia de un niño y te enfrentas como un adulto al mundo, pero con la inocencia de un niño, quitándote de encima todo el masking y mostrando quién eres verdaderamente y usando lo que has aprendido del pasado para defenderte, ya no como el niño al que abusaron, sino como el adulto que puede decir, carajo, así soy, encuentra lo valioso que hay en mí, está ahí. Y si las personas solamente pueden ver las pequeñeces, los constructos sociales, no son personas preparadas para andar con uno. Felizmente hay muchísimas personas en el mundo y ahora hay internet. Ahora puedes buscar comunidades de autistas y encontrar personas a las que no les va a importar en lo más mínimo, sino que al contrario se van a identificar contigo y se van a reír juntos de las cosas que tienen en común, porque es bonito. Es como si encontraras a alguien que habla tu idioma, que muchas veces ha pasado por los dolores que tú has pasado. Miren cuánto sufrimiento por algo tan insignificante como si hablo fuerte o hablo bajo, como si soy demasiado expresiva o si mi voz es demasiado monótona. ¿No les parece una tontería? Chao.